Ánimo. Bueno, pues hoy, como todos los miércoles, es el quién es quién en las mentiras de la semana. Como siempre lo sostenemos, son muchas las mentiras, porque los medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión, los periódicos, sus dueños estaban muy acostumbrados a medrar, acostumbrados a vivir con atenciones, privilegios y sobre todo hacer negocios con el gobierno, negocios muy jugosos, y algunos ni pagaban impuestos. Entonces ahora que se está llevando a cabo una transformación, se dedican a atacarnos, como no había sucedido en décadas. Yo creo que desde la época del presidente Madero habría que hacer el análisis, pero es todo un fenómeno. Por eso lo menciono y ofrezco disculpas, que no se vayan a enojar, pero tenemos derecho a la réplica, porque si no, los ciudadanos estarían en estado de indefensión y se estarían tragando todo ese plato de mentiras, ¿no?, que se distribuye por todo el país, sobre todo aquí, donde están los llamados medios nacionales, que son las corporaciones más grandes. En las regiones del país donde hay un periodismo más independiente, menos corporativo, menos empresarial, desde luego menos lucrativo, hay más libertades. Y tenemos, con todo, también ahora a las redes sociales, que antes no se tenían. Por eso tenemos que seguir insistiendo de que hay un poder mediático al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Para decirlo de manera más ajustada a lo conceptual, una prensa o medios de información al servicio de una oligarquía. Eso es más correcto. Y sí tiene muchos efectos, influye cuando no hay réplica. Nosotros tenemos la dicha de contar con el medio, que es esta conferencia, y las redes,
y sobre todo de que ya está dando frutos la revolución de las conciencias. Es un movimiento que iniciamos desde hace años, que pasó como desapercibido. No se dieron cuenta. Llegó un tiempo, un momento en que cuando estábamos en la oposición llegábamos a distribuir 10 millones de periódicos, casa por casa. Claro que cualquiera puede con dinero hacer 10 millones de ejemplares. Además eran, creo que 6, 8 páginas. Nada más que no cualquiera, no hay ninguna organización que tenga la capacidad para distribuir 10 millones de ejemplares en 10 millones de hogares. Para eso se requiere toda una organización que nosotros construimos con el apoyo del pueblo. Entonces, había en cada pueblo alguien que recibía el periódico y que lo entregaba. Estoy recordando esto porque los estoy homenajeando, porque gracias a ellos se fue desarrollando una conciencia que hasta la fecha no alcanzan a entender nuestros adversarios. Porque además nosotros no difundimos eso, pero sí sabíamos de que era fundamental la información. Hay todavía gente mayor que los conocen en los pueblos como el del periódico y todavía les dicen, ¿y cuándo llega? Porque lo esperaban. Un periódico además hecho para el pueblo, textos cortos, bien escrito, ya ven como dicen los sabiondos, ¿no? Que usa una jeringonza tecnocrática, ¿no? Y cuando tienen que hacer algo dicen, bájale. No, no es bájale, es súbele. Escribe bien. Escribe como busca escribir, como Juan Rulfo. Busca escribir como García Márquez, que todos lo entienden. Pero si empiezas con Producto Interno Bruto, o ahora que está de moda la resiliencia, entonces sí, ahí sí ya. Pero este periódico no tenía eso, estaba bien escrito, pocos textos, imágenes, y cuando hacíamos encuestas nacionales y preguntábamos, ¿cómo te enteras
de las noticias, estaba en número 1, en el primer lugar, el periódico. Entonces, gracias a eso y a la lucha de muchos años, a esa revolución de las conciencias, ahora nuestro pueblo está muy politizado. Entonces pueden estar dale y dale y dale y dale, ¿no? Como cuchillitos de palo. Y no pasa nada. Y se enojan y gritan y cada vez son malas mentiras, las calumnias, y no pasa nada. Alguien decía, ¿cómo es posible que no le haya afectado lo de Acapulco? Porque no conocen al pueblo y además piensan que con la manipulación van a imponerse, diciendo, nunca he ido a Acapulco. Si los acapulqueños son de los más avispados de México. Primero es un menosprecio a la opinión de la gente y en particular a los acapulqueños. Son de los más avanzados, de los más informados, más conscientes. Pero ahí está Claudio X González diciendo, nunca ha ido Andrés Manuel o el presidente a Acapulco. Pues llevo como 5 veces. Por cierto, hoy voy y mañana también. Pero lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres. Lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo, y mañana vamos a informar. Entonces, este hombre, al que sea yo mención, decía, ¿cómo no les afectó? Pues, ¿por qué? Porque él está aquí escuchando a Ciro y a López Dóriga y leyendo el Reforma, ¿no? Y piensa que en Acapulco no están enterados de lo que está sucediendo, cuando ellos están ahí y saben cómo se están distribuyendo las despensas y los alimentos y cómo se está limpiando y cómo se restableció el sistema eléctrico y cómo se está restableciendo el sistema de agua y cómo se está
levantando la basura, y cómo se está garantizando la seguridad y cómo ya se están abriendo las tiendas comerciales y cómo se abrieron las gasolinerías y cómo se está regresando a la normalidad. Pero existe eso, ¿no?, en el conservadurismo reaccionario de nuestros tiempos, que estamos enfrentándonos a todo un poder mediático muy corrupto, muy deshonesto, sin ética, maquiavélico. Digo maquiavélico porque este pensador político del medioevo, florentino, italiano, decía que el fin justificaba los medios. O sea, se pueden utilizar medios malos, perversos, la mentira, cuando hay un fin. Decía, es lícito hasta matar, siempre y cuando sea por conservar el poder. Y era un muy buen filósofo, pensador, porque también decía que en la política, eso es de Maquiavelo, es hacer historia. Y esa es una definición extraordinaria. La política es hacer historia. Pero estos no hacen historia, sino utilizan lo otro. El fin justifica los medios. Y piensan que se vale de todo. Se les olvida que la política es un imperativo ético. Y no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y más en nuestro tiempo, y más cuando se gobierna un país con un pueblo tan extraordinario como el pueblo mexicano, que necesita tener la autoridad que gobierna a México, a un pueblo tan trabajador, noble, fraterno. ¿Qué se necesita? Autoridad moral para tener autoridad política. Era mucho pueblo para tan poco gobierno. Ahora ya las cosas están cambiando. Pero le toca a Elizabeth.